Tal vez te ha pasado. Alguien se fue y de repente sientes un vacío en el pecho, te cuesta concentrarte, no puedes dormir bien y tu cabeza no deja de pensar en lo mismo. No es solo tristeza. Cuando alguien te rompe el corazón, tu cerebro literalmente entra en un estado muy parecido al de una abstinencia. Sí, como si estuvieras dejando una droga. Y lo más interesante es que la ciencia ya sabe exactamente qué partes del cerebro se activan cuando pasa esto. Hoy vas a entender qué está pasando dentro de tu cabeza cuando alguien te rompe el corazón y por qué duele tanto. 1. Tu cerebro lo vive como una adicción. Cuando te enamoras, tu cerebro libera varias sustancias químicas muy poderosas. Las principales son dopamina, oxitocina y serotonina. La dopamina es la que produce placer y motivación. Es la misma sustancia que se activa cuando comes algo que te gusta, logras algo importante o incluso cuando algunas personas consumen sustancias ilícitas. Cuando estás enamorado, la presencia de esa persona activa constantemente tu sistema de recompensa. Tu cerebro aprende algo muy simple. Esta persona yeshnot bienestar. Pero cuando esa persona desaparece de tu vida, ese sistema de recompensa se queda esperando algo que ya no llega. Y aquí ocurre algo muy interesante. Estudios de resonancia magnética de la Universidad de Rutgers encontraron que cuando alguien sufre una ruptura amorosa, se activan las mismas zonas cerebrales relacionadas con la abstinencia en adicciones. Por eso aparecen cosas como pensamientos obsesivos, necesidad de saber de esa persona, revisar mensajes, o redes sociales, dificultad para concentrarte en otras cosas. No es falta de fuerza de voluntad. Tu cerebro simplemente está tratando de recuperar la fuente de dopamina a la que se acostumbró. Y eso explica algo que muchas personas se preguntan. ¿Por qué incluso cuando sabes que la relación no funcionaba, igual duele tanto? Porque para tu cerebro no es solo una pérdida emocional. Es la pérdida de una fuente química de recompensa. 2. Tu cerebro siente el dolor como si fuera físico. Hay algo que muchas personas dicen después de una ruptura. Sentí un dolor en el pecho, como si algo se hubiera roto. Y aunque suene poético, tu cerebro realmente lo interpreta como dolor físico. En un estudio realizado en la University of Michigan, los investigadores analizaron el cerebro de personas que acababan de pasar por una ruptura amorosa. Mientras estaban en un escáner cerebral, les mostraban fotos de la persona que los había rechazado. El resultado fue sorprendente. Se activaron las mismas áreas del cerebro que se activan cuando una persona siente dolor físico, como cuando te quemas o te golpeas. Entre ellas, la corteza cingulada anterior, una zona que participa directamente en la percepción del dolor. En otras palabras, para tu cerebro, el rechazo social y el dolor físico están conectados. Por eso, después de una ruptura, pueden aparecer cosas como presión o dolor en el pecho, falta de energía, dificultad para dormir, pérdida de apetito, pensamientos que vuelven una y otra vez. No es solo emocional. Tu sistema nervioso está reaccionando a una experiencia que tu cerebro interpreta como una amenaza importante. Y hay otra razón evolutiva detrás de esto. Durante miles de años, perder un vínculo cercano podía significar quedar aislado del grupo, y en la antigüedad eso podía poner en riesgo la supervivencia. Por eso el cerebro desarrolló un mecanismo muy fuerte, hacer que el rechazo duela lo suficiente como para que prestes atención y trates de recuperar la conexión. Pero aquí viene algo muy importante que casi nadie te explica. Aunque el cerebro reaccione así al principio, también tiene la capacidad de reorganizarse y sanar con el tiempo. 3. Tu cerebro entra en un ciclo de pensamientos repetitivos. Después de una ruptura, muchas personas se hacen la misma pregunta una y otra vez. ¿Por qué no puedo dejar de pensar en esa persona? La respuesta también está en cómo funciona tu cerebro. Cuando una relación termina, el cerebro intenta entender lo que pasó. Y para hacerlo, activa constantemente redes relacionadas con la memoria y la reflexión. Aquí entra en juego una zona llamada hipocampo, que participa en la formación de recuerdos, y otra red cerebral conocida como red por defecto.
Esta red se activa cuando no estás concentrado en una tarea específica, es decir, cuando estás solo, caminando, intentando dormir o simplemente en silencio. Y es justamente en esos momentos cuando empiezan a aparecer pensamientos como recordar conversaciones, imaginar qué habría pasado si algo hubiera sido diferente, revisar mentalmente momentos de la relación, preguntarte si podrías haber hecho algo mejor. Tu cerebro está intentando cerrar una historia que quedó inconclusa. El problema es que ese proceso puede convertirse en un bucle mental. Cuanto más recuerdas a la persona, más activas las emociones asociadas a ella. Y cuanto más se activan esas emociones, más vuelve tu mente a esos recuerdos. Por eso muchas personas sienten que su mente vuelve siempre al mismo lugar, incluso cuando intentan distraerse. Pero hay algo interesante que ocurre con el tiempo. A medida que pasan las semanas y aparecen nuevas experiencias, nuevas conversaciones y nuevas rutinas, el cerebro empieza a crear nuevas conexiones neuronales. Y poco a poco, sin que lo notes demasiado, esa persona deja de ocupar el centro de tus pensamientos. No porque borres los recuerdos, sino porque tu cerebro empieza a construir nuevas prioridades emocionales. Y en la siguiente parte vamos a hablar de algo que sorprende a mucha gente. ¿Cuánto tiempo tarda realmente el cerebro en recuperarse de una ruptura amorosa según la ciencia? 4. ¿Cuánto tiempo tarda tu cerebro en recuperarse? Muchas personas creen que deberían superar una ruptura rápidamente, pero la realidad es que tu cerebro necesita tiempo para reajustarse. Cuando una relación termina, no solo pierdes a una persona, también desaparecen rutinas, conversaciones diarias, planes futuros y estímulos emocionales a los que tu cerebro ya se había acostumbrado. Por eso al principio todo se siente extraño. Tu cerebro está pasando por un proceso llamado neuroadaptación. Básicamente significa que tiene que reorganizar sus circuitos emocionales y de recompensa. Investigaciones de la Stony Brook University encontraron algo interesante al estudiar a personas que habían pasado por rupturas recientes. Con el paso del tiempo, la actividad en las zonas cerebrales asociadas al apego y al dolor emocional comienza a disminuir. No ocurre de un día para otro. Pero el cerebro empieza a hacer algo muy importante. Empieza a dejar de asociar a esa persona con la misma intensidad emocional. Es como si el volumen de esos recuerdos bajara poco a poco. Por eso muchas personas experimentan algo curioso meses después de una ruptura. Un día se dan cuenta de que ya no piensan en esa persona todo el tiempo, pueden recordar la relación sin sentir el mismo dolor. Su atención está puesta en otras cosas. No significa que olvidaste. Significa que tu cerebro terminó de reajustar sus conexiones emocionales. Y ahora viene algo que casi nadie te dice. Hay ciertos comportamientos que pueden hacer que el cerebro tarde mucho más en superar una ruptura. 5. Los errores que hacen que tu cerebro tarde más en sanar. Cuando el cerebro está tratando de recuperarse de una ruptura, hay algo muy importante que necesita. Distancia emocional. No porque tengas que olvidar a la persona, sino porque el cerebro necesita dejar de activar constantemente los circuitos de apego y recompensa asociados a ella. Pero muchas veces, sin darse cuenta, la gente hace exactamente lo contrario. El primer error es seguir revisando las redes sociales de esa persona. Cada vez que ves una foto, una historia o cualquier actualización, tu cerebro vuelve a activar los recuerdos, las emociones y las expectativas que estaban empezando a apagarse. Es como volver a abrir una herida que estaba comenzando a cerrar. El segundo error es idealizar la relación. Después de una ruptura, el cerebro tiende a recordar más los momentos positivos que los negativos. Esto ocurre porque la memoria emocional prioriza los recuerdos que tenían una carga fuerte de dopamina. El problema es que empiezas a pensar que todo era perfecto, aunque en realidad la relación también tenía problemas. Y el tercer error es quedarte demasiado tiempo aislado con tus pensamientos. Cuando pasas mucho tiempo solo rumiando lo que ocurrió, la mente vuelve una y otra vez al mismo bucle mental del que hablamos antes. Por eso algo tan simple como crear nuevas rutinas, conocer gente nueva o cambiar actividades
ayuda mucho más de lo que parece. No es distracción superficial, es que tu cerebro necesita nuevas experiencias para crear nuevas conexiones emocionales. Y aquí está la parte importante de todo esto. El dolor de una ruptura no significa que algo esté mal contigo, significa que tu cerebro estaba profundamente conectado con alguien. Y aunque en el momento parezca imposible, la ciencia muestra algo muy claro. El cerebro humano tiene una enorme capacidad de adaptarse, reorganizarse y volver a encontrar bienestar, incluso después de una pérdida emocional muy fuerte, porque al final, lo que hoy parece un final definitivo, para tu cerebro, muchas veces solo es el inicio de una nueva etapa de reconstrucción emocional. Si has pasado por algo así, probablemente sabes exactamente de lo que estamos hablando. Ahora cuéntame algo en los comentarios. ¿Crees que el cerebro realmente puede superar a alguien? ¿O hay personas que nunca se olvidan del todo? Tu experiencia puede ayudar a alguien más que esté pasando por lo mismo. Si te gustan este tipo de videos donde explicamos cómo funciona realmente tu mente y tu cerebro, suscríbete al canal y activa la campana. Aquí siempre vas a encontrar contenido basado en ciencia, psicología y experiencias reales, explicado de forma clara y directa. Nos vemos en el próximo video.